Vamos a ver las variables físicas específicas. Vamos a empezar con las propiedades extensivas e intensivas. Para las propiedades extensivas, una propiedad extensiva es una propiedad física cuya magnitud va a depender directamente del tamaño o la cantidad de materia del sistema. O sea, estas propiedades son aditivas. Quiere decir que cuando se combinan dos sistemas, la propiedad extensiva del sistema total va a ser la suma de las propiedades extensivas de los sistemas individuales. Vamos a poner un primer ejemplo. Tenemos el caso de la masa. Tengamos, por ejemplo, una masa 1, un bloque de masa 1 y una masa 2. Entonces la masa total eh, va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. Y tendríamos como un bloque más grande que sería la masa total. Lo mismo va a suceder para el caso de el volumen. El volumen también es una propiedad extensiva porque si combinamos dos volúmenes de agua, por ejemplo, un volumen 1 y un volumen 2, el volumen total entonces va a ser la suma entre el volumen 1 más el volumen 2. Lo mismo va a suceder con la energía total. También es una propiedad extensiva porque la energía total de un sistema va a ser la suma de las energías de sus partes componentes. Para verlo de una mejor manera, es que si duplicamos la cantidad de materia en un sistema cualquiera, también se va a duplicar la energía total. Bien, ahora vamos con las propiedades intensivas. Entonces, una propiedad intensiva es una cantidad física que no va a depender del tamaño del sistema o de la muestra tomada. Tomamos, por ejemplo, ahora el caso de la temperatura, donde de la misma manera si tenemos un bloque de metal, pongamos a una temperatura 1, y tenemos un segundo bloque a una temperatura 2. Digamos que estas temperaturas son iguales y si combinamos estos bloques tendremos una temperatura total, pero como tal, al combinar estos bloques o estas temperaturas, la temperatura del sistema combinado sigue siendo la temperatura T. Entonces diremos la temperatura total es igual a la temperatura 1 y a la vez también es igual a la temperatura 2. Bueno, pues lo mismo va a suceder con el caso de la presión. Aquí pues no va a importar cuánta cantidad de gas se añada o se quite. Esto mientras el volumen y la temperatura se mantengan constantes. Si esto es así, o sea, de que el volumen y la temperatura son constantes, entonces la presión del gas va a seguir siendo la misma. Entonces diremos que la presión total va a ser igual a una presión 1 igual a una presión 2. Lo mismo sucede entonces para la densidad, que la vamos a denotar con la letra griega ρ, en donde la densidad no va a cambiar si dividimos el material en partes más pequeños o lo combinamos con más material del mismo tipo. Por ejemplo, si una pieza de un material tiene una densidad ρ cualquiera, entonces cualquier cantidad del mismo material tendrá la misma densidad. Entonces tendremos que la densidad total va a ser igual a la densidad 1, por decirlo, y igual también a una densidad 2. Vamos a ver ahora las cantidades escalares y vectoriales. Empezaremos primero con las cantidades escalares. Bueno, una cantidad escalar se define solo por su magnitud y no tiene dirección. Vamos a tomar algunos ejemplos comunes, como la masa, que ya la hemos visto, que pues va a ser
la cantidad de materia en un objeto cualquiera y la vamos a denotar con una m y sus unidades pueden ser en kilogramos, ¿no? Y luego pudiéramos tener la longitud, que pues va a ser la medida de la distancia. Tenemos su dimensión y podemos medirlo en metros. Podemos tener también el tiempo, que es la duración de los eventos. Pudiéramos tomar también la presión. Recordemos que estas son cantidades escalares, que pues va a ser una fuerza ejercida por unidad de área. Entonces tenemos que presión es igual a F sobre A y podemos, las unidades las podemos tomar en pascales o en newton metro cuadrado. Bien, para el caso de la energía, pues va a ser la capacidad de realizar un trabajo y pues dependiendo el contexto podemos definirlo como energía total, pues va a ser una energía cinética más una energía potencial más pongámosle otras formas de energía. Y la energía la vamos a tomar en joules normalmente o en julios. Y podemos tomar un último ejemplo que sería la carga, una carga eléctrica, que es la cantidad de electricidad. Si quisiéramos tomarlo, la vamos a denotar con una Q y sus unidades van a ser coulombs. Bien, estos son ejemplos de cantidades escalares. Ahora vamos a ver las cantidades vectoriales. Bueno, una cantidad vectorial pues se va a definir por su magnitud y su dirección. A comparación de las cantidades escalares, en este caso sí tenemos dirección. Entonces, algunos ejemplos pues va a ser eh, la fuerza, que es la influencia que puede cambiar el movimiento de un objeto. Entonces, las cantidades vectoriales vamos a denotarlas con una barra arriba de la variable y va a ser F igual a masa por aceleración. También la aceleración va a tener, es una cantidad vectorial y por eso le ponemos una barra arriba y pues la vamos a, sus unidades van a ser en newton. Luego, por ejemplo, pudiéramos tomar también la velocidad, que es la tasa de cambio de posición con dirección. Entonces, la velocidad es igual a d barra sobre t y sus unidades van a ser metros sobre segundo. Pues la aceleración es la tasa de cambio de velocidad. Entonces tenemos a barra es igual a este triangulito es delta y representa el cambio de la velocidad. El momento pues es el producto de la masa y la velocidad de un objeto. Algunos ejemplos de vectores importantes, pudiéramos tomar eh, el vector de posición, que nos va a describir la distancia y la dirección de la ubicación de un objeto cualquiera respecto a su origen. Entonces pudiéramos tomar 5 unidades en X y 4 en Y, donde el valor de sus coordenadas van a ser 5 en X, 4, y este vector sería el vector
el vector posición R. Por otro lado también tenemos el vector velocidad, que nos va a describir la dirección y la magnitud de la velocidad de un objeto. Podemos tomar, por ejemplo, otro sistema de coordenadas. Entonces aquí tenemos un diagrama que muestra un ejemplo de este vector velocidad en este sistema de coordenadas de 2 dimensiones. Y pues el vector se origina en un punto específico aquí y va a apuntar hacia otro punto en el plano. En este caso indicamos la dirección y la magnitud de la velocidad, y el punto final del vector está marcado y se muestran las coordenadas correspondientes, que van a ser 7,5. Para poder encontrar la magnitud de un vector en un sistema cartesiano como el que vimos, se va a tomar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tener un vector B que digamos que se mueve a 45 kilómetros por hora al este y 45 kilómetros por hora al norte. Bueno, este vector lo vamos a poder describir de la siguiente manera. Tomamos v barra es igual a el componente del vector en la coordenada x, que sería, digamos, esta línea sería el componente de este vector en la coordenada x, y ese sería el componente del vector en la coordenada y. Para este caso, entonces, lo podemos escribir de esta manera. Tomamos el componente en x. En este caso, v barra va a ser igual a aquí este y circunflejo y este j circunflejo van a ser vectores unitarios en las direcciones del eje x, o sea, hacia el este, y el eje y hacia el norte. Esos vectores van a ser de unidad 1. Este sería el y, ese sería el j. Entonces supongamos que el 45 está aquí y el 45 en y también va a estar aquí. Entonces el vector velocidad va a ser este de aquí. Y bueno, para poder calcular la magnitud del vector v barra, vamos a usar la fórmula de la magnitud de un vector en 2 dimensiones. Entonces tenemos magnitud, lo representamos con estas barras, y va a ser el módulo de b igual a, o la magnitud de b va a ser igual a la raíz cuadrada de el componente del vector en x, que es este, al cuadrado, más el componente de el vector velocidad en y al cuadrado, y esto raíz, y al sustituir entonces al resolver la raíz cuadrada de 4050 obtenemos que la magnitud de b es aproximadamente 63.6 kilómetros por hora. Esto nos va a describir un movimiento hacia el noroeste a una velocidad de 63.6 kilómetros por hora. Veamos ahora el producto escalar o producto punto. Escribimos que el producto escalar de dos vectores es una cantidad escalar y se define como el producto de las magnitudes de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Por ejemplo, si tenemos un sistema coordenado,
y tenemos un vector A y acá un vector B. Supongamos que el vector A es 3 unidades en dirección X más 4 unidades en dirección Y. Recordemos que lo denotamos con estos vectores unitarios, I versor, J versor. Y tenemos un vector B. Entonces el producto escalar sería A por B va a ser igual a, tomamos este 3 por 2. Aquí entonces vemos que el producto escalar de los vectores A y B va a ser de 10. Bien, ahora si quisiéramos determinar el coseno del ángulo, pues nosotros tenemos la fórmula esta. Lo que hacemos aquí entonces es despejar y obtenemos A punto B, esto entre el módulo de A por el módulo de B. Aquí nosotros obtuvimos este 10, entonces tenemos 10. Y para la parte de abajo nosotros hacemos ahora, sacamos su magnitud para el caso del vector A y para el caso del vector B. Para el caso del vector A entonces tenemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es estos componentes. Esto por la magnitud del vector B, que es raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y cuando hacemos la cuenta obtenemos que el coseno del ángulo θ va a ser aproximadamente de 0.89. Bien, ahora veremos el producto vectorial o el producto cruz. El producto vectorial de dos vectores es una cantidad vectorial perpendicular al plano de los dos vectores originales. Esto lo vamos a definir como el producto de las magnitudes de los dos vectores y el seno del ángulo entre ellos. Entonces tenemos este resultado va a determinar un nuevo vector cuya dirección va a ser perpendicular al plano de los dos vectores. Tomemos una vez más el ejemplo donde A es 3 unidades en dirección X más 4 unidades en dirección y B es 2 unidades en dirección X más 1 unidad en dirección Y. Para el cálculo del producto vectorial, el producto vectorial de el vector A y B se va a definir de la siguiente manera. Vamos a suponer entonces que van a ser vectores en el espacio y ya no son en un plano, ¿no? En realidad van a seguir estando en el plano, pero la fórmula va a implicar ciertas coordenadas o ciertas componentes en la dirección z del espacio. Pero pues nuestros vectores van a estar únicamente en el plano. Entonces, para el cálculo del producto vectorial, nosotros tenemos que A producto cruz B al componente del vector A en la dirección Y, el componente del vector B en la dirección Z, menos el componente del vector A en dirección Z por el componente del vector B en dirección Y, esto en Y versor, menos el componente del vector A en dirección X, el componente del vector B en dirección Z, menos el componente del vector A en dirección Z por el
componente del vector b en dirección x, esto en j versor, más el componente del vector a en dirección x por el componente del vector b en dirección y menos el componente del vector a en dirección y por el componente del vector b en dirección x, esto en k versor. K versor pues va a representar el vector unitario dirigido hacia el eje z. Pero pues nosotros sabemos que nuestros vectores A y B solamente van a tener componentes en la dirección X y en la dirección Y. En todo caso de que tuviéramos componentes en el espacio o en la dirección Z, tendríamos algún término que pudiera ser, por ejemplo, 2 K versor. Pero en este caso pues no lo tenemos, entonces va a estar simplificado en el plano X, Y. Es decir que nosotros pues no vamos a tener componente en dirección Z, se cancela este término, va a ser 0, lo mismo aquí, va a ser 0, este también es 0 y este también es 0. Si nos fijamos entonces solamente vamos a tener componentes del vector A y B en dirección X, en dirección Y. Entonces al sustituir, como todos estos términos se van a cancelar, entonces solamente nos va a quedar esta parte de el cálculo para el producto vectorial entre dos vectores y entonces tendríamos A producto cruz B va a ser igual a 3 por 1, esto porque tenemos el componente en X, que es 3, por el componente de B en Y, que es 1, menos el componente de A en dirección Y, que es 4, por 2, y esto en K versor. Bueno, entonces esto al hacer la cuenta obtenemos 3 menos 8 en K versor, y esto nos da menos 5 K versor. El hecho de que esté en K versor quiere decir que nosotros vamos a obtener un vector en dirección al eje Z, que es perpendicular al plano, que pues va a estar formado por los vectores A y B en este ejemplo en específico. Y bueno, lo mismo para el cálculo del seno del ángulo. Entonces tendríamos el producto cruz, en este caso sería la magnitud de esto, del producto cruz entre A y B, sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Y bueno, si nosotros hacemos la cuenta, vamos a obtener que el valor del seno de teta, donde teta es el ángulo entre los dos vectores, va a ser aproximadamente de 0.447. Ya para terminar, los productos escalares y vectoriales pues van a ser herramientas matemáticas esenciales para poder trabajar con estas cantidades en múltiples dimensiones.